Este título está narrado con Virtual Voice, una narración para audiolibros generada por ordenador. El diablo y la piedra, de Alberto Martínez Sánchez. Capítulo 1. Piedra. La noche era tan clara y silenciosa, que sus pasos sobre la grava que tapizaba el suelo del camino de la entrada a la antigua fábrica de puertas y ventanas resultaban groseros y molestos. O esa era la sensación que le daban. Qué curiosa era la mente humana, que se perdía en divagaciones absurdas cuando la realidad le era adversa. Arrastraba el último cuerpo, envuelto en una pesada lona húmeda, que unas horas antes cubría una piscina portátil, en el patio trasero propiedad de su víctima, número 5. Lo subió a estirones por los escalones de hierro colado, negros y anaranjados por el óxido de años de falta de mantenimiento. Cuando había humedad suficiente en el ambiente, gruesas gotas rojas se desprendían de la estructura metálica, creando charcos y riachuelos por doquier, de tal manera que el edificio parecía desangrarse con lentitud, acusando el abandono. Había contemplado el fenómeno tiempo atrás. Era uno de los motivos por los cuales había escogido aquel lugar relativamente apartado. Escuchó cómo el bulto que arrastraba gruñía y se quejaba mientras su cabeza rebotaba en todos y cada uno de los escalones, pero no le prestó demasiada atención. Enfócate en los detalles importantes, solo en eso, se repetía a sí mismo una y otra vez. Sé minucioso pero no remilgado. Poco importa su dolor, si dentro de nada morirá por tu mano. Llegó a lo que 2 décadas atrás habían sido los vestuarios y baños de los empleados. Una sala amplia a la que incluso se le habían retirado los tabiques en busca del preciado plomo que conformaban las viejas cañerías. Entre el desmantelamiento y el vandalismo, el recinto se había transformado en un espacio casi diáfano, alejado de las ventanas y con los agujeros de los desagües todavía visibles. Aquello le iría bien para deshacerse más tarde de la sangre. Soltó el saco cerca de una de las 5 puntas de la enorme estrella que había dibujado durante la pasada luna negra, en aquel suelo recubierto de óxido, virutas de madera y polvo rancio. La sangre que no pudiera limpiar o eliminar por los desagües sería indistinguible del entorno en un par de días. Había seleccionado con mucho esmero todos los elementos a usar durante aquella noche. La tiza, en realidad un trozo de yeso, la obtuvo de un fulano que trapicheaba con sectas, y se suponía que procedía de las paredes de un nicho de un cementerio desacralizado. Las velas, gruesas y negras, realizadas con sebo procedente de cadáveres de suicidas o muertos con violencia, las adquirió a una orden de monjas con voto de silencio, mas no de castidad, como así lo atestiguaban las profundas cicatrices que sus uñas habían dejado en su espalda. Tenía que agradecer a Pfizer por la ayuda química en forma de pastillas azules, que le había permitido copular con todas ellas durante 3 interminables noches, y al supermercado, por las botellas de vodka que le permitieron sobrevivir con un mínimo de cordura, a las lenguas acartonadas y los alientos a leche agria, vejez y podredumbre. El cuchillo mellado que le aguardaba en el interior del círculo de piedra blanca salina, que contenía la estrella, salió del retén de la Policía Nacional, relacionado con un asesino en serie no identificado y usado en al menos 4 muertes confirmadas. Era sorprendente la cantidad de gente que traficaba con lo truculento y hasta con el horror más inhumano. Y sin embargo, intuyo que todo esto no es más que atrezo innecesario. Creo que solo se necesitan 2 cosas en realidad, murmuró mientras recorría el círculo buscando algún defecto. De paso iba dejando las cabezas de sus involuntarios ayudantes al descubierto, fuera de sus sacos y lonas. A su alrededor, 5 bultos, 4 hombres que lo miraban con ojos enloquecidos de pánico, y una mujer que aparentaba mantenerse más entera que el resto, pero todos ellos apenas capaces de agitarse dentro de sus envoltorios. Todo parecía correcto. Depositó con delicadeza un contenedor metálico en el suelo próximo al centro de la estrella. Tendría el tamaño de una caja de zapatos, quizá un poco más grande. A cambio recogió el enorme cuchillo de cocina, y se dirigió al primero de sus prisioneros que al verlo aproximarse, comenzó a gemir detrás de su mordaza y a sacudirse con desesperación. El secuestrador le trazó un profundo corte en la frente. Luego repitió la misma operación en todos, ignorando las lágrimas y los mocos. Aquellas heridas no los matarían. Aún no era el momento. Cuando consideró que la sangre derramada era suficiente, encendió la última vela situada en el centro del círculo que contenía la estrella, y recitó unas palabras procedentes del gran libro de San Cipriano. Después, se sentó con las piernas cruzadas, aguardando mientras pensaba. La sangre y la intención en realidad es cuanto se necesita.